Hola y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21. Episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. En el episodio especial de hoy hablo con Roberto Michán, creador de una de las instancias más grandes de Mastodon en español, y Samuel Fernández, analista y editor de tecnología en Webedia, para explicar cómo funciona Mastodon y qué la diferencia de otras redes sociales como Twitter. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a esta sala especial de Twitter Spaces para charlar sobre Mastodon. Desde que en octubre de 2022 Elon Musk tomara las riendas de Twitter, no han sido pocos los usuarios que han ido huyendo en busca de una nueva red social donde pudieran expresarse libremente. La primera que le vino a la mente a la gente más tecnológica fue Mastodon. No tanto porque fuera más o menos lo mismo que Twitter, porque siguiera las normas de una red social al uso, algo de lo que hablaremos un poco más adelante, sino porque la forma de comunicarse allí, en Mastodon, es similar en cierta medida a cómo se comunica la gente en Twitter. Mastodon es un software libre que a día de hoy sigue en desarrollo. Está ideado para implementar las redes sociales de microblogueo que conforman al Fediverso, algo que también habrá que explicar poco a poco. Tiene muchísimas similitudes con Twitter en ciertos puntos. De ahí que la gente que estaba en Twitter y que estaba harta de Twitter, pues acudiera casi en masa en los meses de noviembre y diciembre de 2022. Sin embargo, Mastodon fue lanzada junto con su dominio principal, mastodon.social, en octubre de 2016. Es decir, que ya lleva ni más ni menos que 6 años funcionando. Así que, aunque ahora oigas mucho hablar de Mastodon, la verdad es que ya tiene unos años, porque en tecnología 6 años son un mundo. Lo que pasa es que en los últimos meses pues se ha montado mucho revuelo alrededor de Mastodon y hay mucha gente que aterrizó allí creyendo que era un Twitter 2.0. Y nada más lejos de la realidad, porque Mastodon tiene un funcionamiento muy distinto que hace que comunicarse allí no siempre sea sencillo, o al menos que no nos dé los resultados que esperamos. Pero para explicar mejor cómo funciona Mastodon, en qué consiste una instancia y cuán fácil o difícil es crear una, tengo hoy conmigo a dos expertos en la materia que van a arrojar algo de luz a este tema. Porque Mastodon requiere un poco de una explicación previa. Por un lado tengo a Roberto Michán, creador y administrador de la instancia en español masto.es. Roberto conoce perfectamente el funcionamiento interno de Mastodon y nos podrá explicar qué hace especial esta red social. Y por otro lado, tengo a Samuel Fernández, que es analista y editor de tecnología del grupo Webedia, que conoce bien las diferencias entre Twitter y Mastodon. A ellos les voy a hacer una serie de preguntas que espero que, bueno, al responder, pues arrojen un poco de luz sobre todo esto para que luego todos los que estáis en la sala también podáis trasladarle vuestras preguntas y de esa forma pues salgamos de dudas, porque hay, como digo, muchos interrogantes en el tema de Mastodon. Hay muchas cosas que todavía la gente no sabe, no controla, y es importante, pues eso, desvelar, ¿no? Bueno, lo primero, hola a los dos, ¿qué tal estáis? Muy buenas. Bueno, hablo yo, porque no sé si Roberto está por aquí. Sí, creo que se ha conectado, pero no tiene todavía permiso para hablar. Está por aquí, le estoy invitando para que suba a hablar, pero bueno, de momento responde tú en nombre de los dos, de Roberto y tuyo, y luego cuando suba él, cuando consiga subir, pues le abrimos micro para que responda. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? Bueno, por mi parte, encantado de estar por aquí, encantado de conocerte también y de charlar ahora un rato con Roberto. Y a ver si arrojamos un poquito de luz sobre Mastodon, que parece complicado, pero no lo es tanto, Porque hay muchos servicios que usamos hoy en día que funcionan exactamente igual que Mastodon y en cuanto que te des cuenta, comprendes fácil cómo se entra. Sí, la verdad es que sí, es una cuestión de hacerse un poco el funcionamiento. Tardas unos días, pero luego funciona, vamos, como un tiro. Ya tenemos por aquí arriba a Roberto, muy buenas, que te ha costado un poco poder acceder. Muy buenas, Roberto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Voy a empezar por algo sencillo, pero que creo que es un poco la clave para entender cómo funciona Mastodon, y es un poco su propia definición. Aunque nosotros desde fuera la vemos como una red social, en su propia concepción se trata de una red descentralizada. Y esto cambia las cosas por completo, porque las redes sociales están no solo centralizadas, sino que siguen un criterio único y unas normas de uso iguales para todos los usuarios. Pero
En Mastodon esto no es así, ya que cada servidor, llamado instancia, tiene sus propias normas y puede haber grandes diferencias entre unas instancias y otras. Pero esto no es lo único que la hace diferente al resto. Por eso me parece que lo mejor es empezar definiendo un poco en qué consiste Mastodon. Así que os voy a trasladar la primera pregunta. Roberto, ¿cómo definirías tú Mastodon? ¿Qué es lo que la hace diferente para ti? Hombre, lo primero que hay que decir es que Mastodon es, ante todo, una red social. Y empiezo recordando esto para que no perdamos perspectiva de que, independientemente de sus particularidades técnicas, lo que permite Mastodon es conectar con otras personas, cosa que en mi experiencia pues conseguir. Lo segundo que define Mastodon, como bien has dicho, es su naturaleza descentralizada. Aunque descentralización es un término un poco paraguas, que algunos interpretan como no centralizado y otros interpretan como menos centralizado. Por lo que aquí la palabra clave es federada, que no da lugar a ambigüedades. Mastodon es una red federada, lo que significa que está compuesta de miles de servidores que en realidad son completamente independientes, pero que se asocian voluntariamente para formar la red de servidores que nosotros conocemos como Mastodon. Y esto es un concepto que, aunque pueda parecer revolucionario o novedoso, en realidad es algo a lo que ya estamos bastante acostumbrados con otras redes como el correo electrónico o la propia Internet, que es en esencia una red de redes federada. Lo último que define a Mastodon es, por supuesto, que es una red de microblogging. Con una filosofía distinta a lo que nos tiene acostumbrado Twitter, que es el rey del microblogging. Para comprender esto hay que recordar la motivación detrás de su creador, el ingeniero alemán Eugen Rocco, al que a mí me gusta llamar cariñosamente Eugenio. Resulta que Eugenio creó Mastodon en 2016 porque quería una plataforma de microblogging que se pareciese a Twitter, porque la idea de Twitter le gustaba mucho, pero que no tuviese las cosas malas que no podía soportar de Twitter. Y esto no se traduce únicamente en evitar el monopolio sobre la conversación que puede tener la corporación que dirige Twitter o ahora mismo el millonario caprichoso que dirige Twitter, al ser una red centralizada, sino que también se traduce en diseñar el software para preservar tanto la privacidad del usuario como evitar la propagación de ciertos comportamientos tóxicos que hoy lamentablemente son bastante frecuentes en muchas redes sociales. En Mastodon se han tomado muchas decisiones conscientes para evitar implementar ciertas mecánicas que favorecen la crispación, como pueden ser presentarte publicaciones de gentes que no sigues porque un algoritmo ha decidido que puede hacerte reaccionar, o mecánicas más concretas como el citar publicaciones, que está particularmente ausente de Mastodon a propósito, para evitar que se pueda usar para favorecer los linchamientos. Y al final, aunque Mastodon es funcionalmente y me parece muy similar a Twitter, son estas pequeñas diferencias de diseño las que nos llevan a recordar a los usuarios que Mastodon efectivamente no es Twitter y ni siquiera pretende ser Twitter ni Twitter 2.0, como dicen algunos. Mastodon pretende ser algo diferente a Twitter, algo mejor en mi opinión y la de muchos que apostamos por él, pero manteniendo la esencia de una red de microblogging federada. Sí. Es que yo creo que ese es uno de los problemas que se ha encontrado la gente cuando ha llegado a Mastodon, que claro, pensaban que iba a ser Twitter, pero versión 2.0, una Twitter con otro nombre, y es que es muy distinta. O sea, por eso hay mucha gente que, claro, a lo mejor llega, se registra, dice, pero si esto no es Twitter. Y claro, es que no es Twitter, es que es otra cosa. Lo que pasa es que la gente que se cree que es lo mismo, pues se puede, no te digo desilusionar, pero sí al menos, se impacta, ¿no? Se siente un poco el cambio, ¿no? Que yo personalmente lo he sentido para bien, pero hay gente que, oye, a lo mejor echa en falta ciertas cosas de Twitter, no sé. No sé si tú añadirías algo más a lo que ha comentado Roberto, Samuel. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo defines tú Mastodon? Yo estoy un poquito en desacuerdo con lo que dice Robert, porque yo sí que creo que Mastodon es una especie de Twitter 2.0. Lo que pasa es que tiene sus cosas malas. Las cosas malas que tiene es que al ser todos servidores descentralizados, no tienes a todos los usuarios en el mismo saco, lo que te dificulta algunas cosas, como encontrar conversaciones o encontrar usuarios y demás. Y a favor tiene el que no tienes un único mando sobrevolando la cabeza y que dice qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa,
no tienes un algoritmo que condiciona lo que lees y lo que no lees, que te muestra contenidos que te pueden interesar o no. Entonces, pues a cambio de perder el estar en una sala con 250 millones de personas, pues estás en salas de 10.000, pero tienes total control sobre lo que lees, lo que haces, con quién hablas y no hay nada que interfiera en eso más allá de lo que tú hagas en el día a día, ¿no? Sí, bueno, es que hay diferentes formas de verlo, ¿no? Y esto me lleva un poco a la siguiente pregunta, porque es que van un poco prácticamente de la mano. Desde la propia definición se ve que hay ventajas e inconvenientes en el hecho de ser una red descentralizada, y esos puntos son los que hacen que la gente se sienta pues más cómoda o menos, ¿no? Porque hay gente que se ve desubicada o sin saber muy bien cómo usar Mastodon, porque esa es la otra cuestión, que no se usa igual una red que otra. Al final, todo esto repercute directamente en el funcionamiento de la red, ¿no? Porque de poco sirve lo que le está pasando a Mastodon ahora, que es recibir miles de nuevos usuarios, si luego estos no son activos y no hay una conversación fluida, ¿no? Además del hecho de partir siempre de cero, que es un hándicap para la gente porque te obliga, ¿no? a tener que buscar a los contactos. No es como en Twitter, LinkedIn u otras redes sociales que ya nada más llegar ya tienes contenido para consumir y además el de tu lista de contactos, porque prácticamente te cogen la agenda del móvil y ya tienes ahí a tus contactos para seguirles, ¿no? Aquí el timeline en Mastodon casi lo tienes que diseñar a medida en función de la gente a la que sigues. Y esa curva de aprendizaje yo creo que a ciertas personas le cuesta a los recién llegados. Y a mí me gustaría saber cómo veis Mastodon y cuáles son los puntos interesantes y las cosas que todavía tiene que mejorar. ¿Qué ventajas e inconvenientes le veis a Mastodon? ¿Cuáles son puntos fuertes y débiles para vosotros? Bueno, yo empiezo si te parece. Sí. Yo creo que el punto débil que tiene es el que te comentaba antes, ¿no? El hecho de que estén los usuarios desperdigados por salas es una cosa que no favorece el acceder a todas las conversaciones, porque sencillamente tienes que ir tú de sala en sala buscando a los usuarios que quieres seguir y no es algo sencillo. Tampoco lo pone fácil el hecho de que tú en cada instancia puedas tener tu propio nombre de usuario, por ejemplo. No es algo como en Twitter, que yo soy, por ejemplo, SamFDZ y hay uno y punto. Si quieres otro SamFDZ, tienes que irte a otra red social. En Mastodon puede haber un SamFDZ por cada uno de los servidores que hay conectados a la red federada. Y eso posibilita muchas veces, porque yo ya estoy viendo algún caso de usuarios que me lo han comentado y demás, pues yo entro en Mastodon, me hago una cuenta en Social, que es algo que prácticamente todos hemos entrado por Social. Después descubre cómo funciona el tema de los servidores y te mudas a otro. A lo mejor te mudas a otro y no cancelas la cuenta del primero. Quien te busca te puede encontrar en uno de los servidores en los que tú estás inactivo. Entonces da la sensación de que tú no estás hablando y es que simplemente hay muchas instancias con tu nombre que tú controlas y a lo mejor tienes 30 instancias y 29 están abandonadas. Entonces eso no facilita que los usuarios se encuentren y que la conversación fluya, las cosas como son. O que te suplanten, uno de los... ¿no? Claro, sí, es una cosa que el otro día lo pensé, que no sé cómo lo tendrán resuelto. El hecho de que yo pueda abrirme una cuenta en cualquier servidor y me pueda hacer pasar por cualquier usuario y como en principio parece no haber control sobre ese tipo de situaciones, no sé cómo lo tendrán diseñado, pero la verdad es que no ponen las cosas fáciles. Y yo entiendo que ese es el principal problema de explosión de Mastodon, porque yo creo que los grandes movedores, por así decirlo, de usuarios, que suelen ser los famosos y las marcas, puede ser un tema peliagudo para ellos el decir, bueno, vale, me apunto a Mastodon, pero ¿cómo me apunto a Mastodon? ¿Dónde entro? ¿Cómo protejo mi nombre? ¿Cómo hago que alguien no se haga pasar conmigo? Y con las marcas igual. Tampoco se pueden, porque aquí no hay verificación de usuarios. Entonces, ¿cómo sabes qué marca es la auténtica? ¿Qué marca es la que no? Y esos son los que mueven realmente la gran cantidad de usuarios, ¿eh? Y eso Mastodon no te lo pone fácil y Twitter sí, claro, por ser centralizado. Ya. Yeah. ¿Cómo lo ves tú, Roberto? ¿Qué es lo que crees que es lo bueno y lo malo de Mastodon? Yo primero comentar lo que ha dicho Samuel. Bueno, si te vas haciendo cuentas de una instancia a otra, si vas mudando tu cuenta con el proceso recomendado de mudanza de cuenta, al mudar la cuenta se indica claramente en el perfil cuál es tu nueva cuenta y que esa cuenta es una cuenta antigua que está mudada ya a la nueva cuenta. O sea que ahí no hay problema en decir esta cuenta parece que está inactiva porque te marca claramente cuál es la cuenta nueva. Sí, pero tienes que hacer el proceso de mudanza. Sí, claro. Claro, no, porque si yo, por ejemplo, yo entré en Social
y me mudé a tu servidor, a masto.es. Si yo ahora volviera a Social y volviera a abrirme una cuenta allí sin mudanza, ya serían 2 instancias a mi nombre. Y así podría hacerlo por cualquiera. Entonces eso no es algo que ponga las cosas fáciles. Sí, evidentemente hay que seguir ese proceso si lo que quieres es indicar que te has mudado. Y luego el tema de la verificación de marcas o de personas famosas. No sé si lo sabéis, pero hay un proceso en Mastodon de autoverificación de la identidad que funciona con enlaces. Tú puedes verificar que eres efectivamente el dueño de cierta página web, que normalmente solo hay un dueño por cada página web. Entonces, si yo soy elpaís.com, yo puedo verificar que soy el dueño de elpaís.com y si me creo una cuenta en Mastodon de El País, pues puedo indicar claramente que ese dominio es mío y que eso efectivamente me identifica como elpaís.com inequívocamente frente a los otros usuarios de la red. Además, existe un proceso de verificación secundario, que es decir, yo soy dueño también del país.com, puedo montarme un servidor de Mastodon en ese dominio, en el dominio, por ejemplo, social.elpaís.com y alojar ahí mi cuenta y la de todos mis periodistas, por poner un ejemplo. De forma que automáticamente todas las cuentas que yo acepte de periodistas y demás están verificadas como que su identidad es efectivamente la de un periodista del país.com, que es el único que tiene acceso a ese dominio. Esas son las dos formas de verificación que uno puede encontrar en Mastodon. Luego, de cara a la dificultad de registrarse en Mastodon y de empezar a usarlo, yo como administrador de un servidor, me he encontrado con que la mayoría de usuarios no técnicos suelen tener bastantes inconvenientes a la hora de escoger un servidor, ¿no? Porque el proceso para escoger un servidor confunde y bloquea también. Confunde de primeras porque muchos piensan que al elegir un servidor te vas a registrar en una comunidad aislada del resto. Y no es así. Las comunidades están todas interconectadas. Pero parece que el término servidor ha hecho un poco de daño en aplicaciones como Discord, ¿no? Donde los servidores están separados y no hay comunicación entre ellos. Pero en Mastodon no, en Mastodon los servidores están completamente comunicados y por registrarte en un servidor no dejas de tener acceso a los usuarios de otro servidor y a las publicaciones de otro servidor. Y bloquea también porque muchos no son capaces de decidirse por un servidor y ante la decisión acaban abandonándolo. Esto último es algo que a lo mejor podría solucionarse si el proceso de selección en Join Mastodon estuviese un poco más guiado y te hiciese algunas preguntas iniciales para ofrecerte sugerencias y explicarte que en el fondo no importa en cuál servidor estés, que vas a poder tener acceso a todo. Y en segundo lugar, veo que un porcentaje importante de los usuarios que logran registrarse luego tienen problemas para iniciar sesión. Y es que se registran, por ejemplo, en mi servidor, mastodon.es, pero luego cuando quieren iniciar sesión, lo que hacen es buscar Mastodon en Google y el primer resultado que les sale es mastodon.social, que es el servidor más importante. Pero claro, en mastodon.social no está su cuenta, por lo que no pueden iniciar sesión. Siguiendo con el símil del correo, es como si crearan una cuenta de Outlook, pero luego intentaran iniciar sesión buscando email en Google y entraran en Gmail y no pudiesen iniciar sesión en Gmail porque lo que tienen es una cuenta de Outlook, ¿no? Esto la verdad es que yo no encuentro una solución técnica al problema y lo único que se me ocurre es educar un poco mejor a los usuarios para que comprendan cuál es el flujo básico de una red federada. Y esto último, la verdad es que tiene una serie de implicaciones muy divertidas porque como Mastodon.social tiene actualmente los registros cerrados desde que se dio devorada tras la compra de Twitter, cuando los usuarios llegan a Mastodon.social no pueden iniciar sesión pero tampoco pueden registrarse y se les redirige a que creen una cuenta en otro servidor. Claro, me he llegado a encontrar a usuarios
que llegaban a mi servidor, Mastodon.es, tras haberse registrado hasta por tercera vez. Y hasta que yo se lo explicaba no comprendían lo que había ocurrido. Claro, se registran en 3 servidores distintos o en 3 instancias y al final acaban en la tuya. Es un poco... Sí, la verdad es que en ese sentido, todo eso, lo que dices, es una cuestión de educar a la gente para que... Porque luego es muy sencillo. En el momento en el que tú pones .es en vez de .social, pues ya está. Ya entras, ¿no? Pero claro, las primeras veces te da error o no te deja y eso pues requiere... O sea, tiene una pequeña curva de aprendizaje que para ciertas personas, pues bueno, no es ningún problema, pero para muchas otras, para la mayoría de la gente que no es muy tecnológica, bueno, pues esto o se lo explicas antes o al final van a hacerse una idea equivocada de Mastodon, van a pensar que es otra cosa, o que no funciona, o que vaya, ¿sabes? Entonces, en ese sentido sí que creo que ahí Mastodon, bueno, o la gente va a tener que acabar preguntando a alguien, o a lo mejor tendría que poner a modo SEO en el buscador en Google lo primero un tutorial antes de un registro o una página que les explique paso 1, 2, 3 y 4 y ya está, porque cuando la gente lo ve así y sigue los pasos de uno en uno, generalmente no hay problemas. Pero claro, si la búsqueda en Google, que es lo más habitual, te lleva a .social, se registran en la que sea porque social ya está lleno o tal, y luego quieren entrar y no pueden, ahí está un problema, ¿no? Pero vamos, quitando eso, ¿qué fortaleza le veis o qué creéis que es lo que más la puede diferenciar respecto a Twitter? Porque sí, son muy similares, pero ¿cuál podría ser la principal diferencia, ¿no? O el punto que digamos que te haga decantarte más incluso, aunque puedas estar en las dos, decidir, no, prefiero estar en Mastodon que en Twitter. ¿Qué es lo que para vosotros marca la diferencia? Hombre, las ventajas de Mastodon yo creo que las conocen muy bien los usuarios que hacen ese esfuerzo sincero por hacer de Mastodon su nuevo hogar. Y yo encuentro que la mayoría de usuarios que se quedan encuentran una comunidad muy acogedora, muy participativa, y lo habitual es ver a la gente sorprendida con los niveles de interacción que obtienen, sobre todo porque vienen pensando que, claro, que en Mastodon no hay nadie, y se llevan una sorpresa cuando ven que se empiezan a mover y que la gente les responde más que en Twitter con apenas una fracción de los seguidores que tienen. Y eso es porque al final el algoritmo de Twitter penaliza mucho las cuentas pequeñas o con poco alcance, y en Mastodon es todo lo contrario. Las cuentas más pequeñitas tienen una visibilidad muy parecida a la de las cuentas grandes, porque no hay algoritmo que prefiera unas publicaciones sobre otras, va todo por orden cronológico. Y luego están ventajas menos visibles como una mayor protección de tu privacidad. Las aplicaciones para Mastodon no recopilan prácticamente ninguna información sobre ti, o la promesa de una mayor libertad a la hora de expresarte, que si bien está limitada por las normas del servidor donde te has registrado, siempre tienes la posibilidad de montar tu propio servidor, ponerte tus propias reglas y expresarte como quieras. Claro. Que eso es el siguiente punto que te quería preguntar, porque me llama muchísimo la atención que cualquier persona pueda crear su propio servidor, su propia instancia, y que ésta luego forme parte de ese Fediverso, ¿no? De ese universo de servidores federados, que es la red social de Mastodon. Y podríamos pensar que esto es solo para gente con muchos conocimientos, mucho dinero, mucha pasta y mucho tiempo, ¿no? Pero yo, al menos por lo que he leído e indagado un poco al respecto, es una tarea bastante más accesible de lo que inicialmente podríamos pensar, lo cual, eso, a ver, que esto no quita para que no te lleve tiempo y sobre todo mucho esfuerzo, porque montar una cosa de estas, bueno, no es de dar 4 clics y ya está, ¿no? Pero aprovechando que te tenemos aquí, Roberto, y que has creado, si no la más grande, una de las más grandes en español, me gustaría que nos ayudaras a entender un poco mejor cómo es por dentro esta red social y qué hace falta para crear un servidor que se pueda integrar en Mastodon. Uh-huh. Sí, la verdad es que montar el servidor de Mastodon.es, bueno, ha sido un proceso más tortuoso de la cuenta, porque no es que montar un servidor de Mastodon sea un proceso complejo, no lo es en absoluto, es bastante sencillo si sigue las instrucciones, pero los acontecimientos de los últimos meses han requerido hacer cambios constantes para adaptarnos a la situación.
Hay que recordar que Mastodon ha multiplicado por 8 su número de usuarios anterior en tan solo unas semanas, y para eso ha habido que hacer muchos cambios y han tenido muchos administradores que están trabajando a contrarreloj para acomodar la demanda. Pero en condiciones normales, crear un servidor de Mastodon es un proceso bastante sencillo. Y en la documentación del proyecto viene explicado bien paso por paso. Básicamente consiste en reservar un nombre de dominio, eso hay que tenerlo sí o sí, alquilar un servidor o incluso utilizar un ordenador sin uso que tengas por casa que pueda alojar el servidor, y seguir las instrucciones para instalar Mastodon, que no debería llevarte más de una tarde. Incluso hay algunos proveedores de servicios que ofrecen instalación en un clic para que no tengas que configurar nada. Y ya si eres un negado total para informática, hay incluso servicios que a cambio de un módico precio te administran el servidor enterito por ti. Por ejemplo, el plan más barato de Masto.host, que es uno de los servicios más populares, cuesta apenas $6 al mes. O sea que por menos dinero de lo que cuesta Twitter Blue podéis tener vuestro propio servidor de Mastodon y tenéis el control total. Sí, tremendo. Es una buena comparación, además. Justo además ahora que está Twitter Blue, que acaba de lanzarse aquí en España, que además es que sale, pues eso, mínimo 9-10 euros tranquilamente. O sea que es que sale bastante más barato. Pero claro, esto también te lleva, o sea, aunque lo alquiles, digamos, o pagues por el servicio ya prácticamente hecho, luego tienes que invertir tiempo en administrar eso, en el sentido de tener un poco el control de quién llega, cómo llega, de ir guiando a la gente, de ver un poco exactamente, pues eso, hacer un control a las estadísticas de nuevos usuarios activos, un montón de cosas que a poco que quieras hacerlo bien, me imagino que te llevará tiempo todo esto, ¿no? Sí, evidentemente. Y realmente no es la administración de la máquina lo que lleva más tiempo. O sea, a la máquina prácticamente no hay que prestarle tiempo, salvo si surge algún incidente. Ni tampoco es el dinero lo más costoso, porque además gracias a las personas que han confiado en mí, ya no vaya a masto.es con donaciones, pues no he perdido ni un céntimo con esta aventura hasta ahora. Lo más costoso es el tiempo y el esfuerzo mental también que tienes que dedicar a moderar contenidos, a ayudar a los usuarios, a resolver las peticiones, y eso desde luego no está pagado y cada cual tiene que valorar si le merece la pena. Claro. Yo personalmente lo hago porque ayudar a la gente a introducirse en las redes sociales libres es mi pasión, y creo que Mastodon en particular y el CDS en general son el futuro de las redes sociales. Pero es verdad que he visto a otros administradores en el pasado renunciar porque consideraban que no merecía la pena lidiar con tanto esfuerzo, y la verdad es que no me extraña en absoluto. Sí. Y te quería preguntar a ti, Samuel, que tú al principio estabas y seguirás con la cuenta de Mastodon.social, pero ¿qué te atrajo de Masto.es para unirte a esta instancia? Porque parece que las más grandes son las que más usuarios reciben, son las teóricamente más interesantes, pero ¿por qué elegiste la de Roberto? Pues mira, fue fortuito, porque yo tenía Mastodon Social desde, no recuerdo si fue en 2017, cuando yo me abrí la cuenta o por ahí, y hice lo que hizo todo el mundo entonces, o casi todo el mundo, que es abrirla y estar 2 semanas y abandonarla, porque aquello entonces estaba todavía muy verde. Y cuando ocurrió lo que ocurrió, que es el cataclismo de Musk y toda la que se lió a final del año pasado, y empezó la gente a buscar sitios donde largarse, fue cuando se empezó a decir, pues mira, yo me voy a Mastodon, recordé que yo tenía cuenta allí, inicié sesión, y hablando con algún contacto, no recuerdo exactamente con quién fue cuando me explicó, que fue cuando entendí realmente que Mastodon funcionaba por servidores, ¿no? Por instancias. Y fue cuando me dijo, mira, lo habitual es entrar en Social, porque en Social es lo que decía antes Roberto, ¿no? Buscas Mastodon en Google y donde primero te invita a entrar es en Social. Dice, pero Social es una especie de vestíbulo. Social es el sitio al que llegas para acostumbrarte a la red. Y una vez que te acostumbras a la red y quieres hacer algo más y más personalizado, cuando quieres aprender a explotar las líneas federadas o la línea local, entonces es cuando te conviene no estar en Social, que es donde está medio planeta,
sino buscarte un sitio con unos gustos o incluso un idioma más afín al tuyo. Y entonces no recuerdo quién fue, y alguien me dijo, pues mira, han abierto un servidor de Mastodon en español, que es mastodon.es, pues yo estoy allí, vente conmigo, y me fui, y desde entonces estoy ahí. Y la verdad es que estoy bastante a gusto, pero es eso, es comprender que, porque es algo de lo que no estamos hablando en el funcionamiento de Mastodon ahora, es el tema de la línea local y la línea federada, que es el abrir la puerta a no hablo solamente con quien sigo, sino con todo el que está en mi servidor, que en el momento en el que estás en un servidor en el que pues si tú eres gamer, pues en un sitio donde se junten los que más juegan. O yo quiero hablar de literatura y hay instancias exclusivas para escritores y para lectores. En el momento en que aprendes que eso se puede explotar y muy bien, es cuando te toca buscarte un servidor más afín. Y yo di con el de Roberto y de momento estoy muy bien. Lo gestiona muy bien, se actualiza rápido, ha crecido mucho, así que las conversaciones son muy, muy frecuentes y la verdad es que se está calentito, como le dije yo el otro día. Sí, se está a gusto, sí, está a gusto. Yo la verdad es que es una de las cosas que entré a finales del año pasado en Mastodon y no, la verdad es que no he sido muy activo, pero sin embargo hace cosa de 2 semanas o 2 o 3 semanas algo hizo clic y empecé a ponerme me activé y empecé a tutear, porque allí no es tuitear, es tut, ¿no? Es hacer tut. Y la cosa ha cambiado. Es que cambia muchísimo de estar activo a no estarlo, ¿eh? La conversación se vuelve mucho más dinámica. Estoy viendo muchísima más interacción de la que hay aquí en Twitter. Y eso es algo que me ha sorprendido también mucho. No solo sí, eso es algo que quería comentar antes, que me quedé con las ganas de intervenir. El tema de que haya mucha más conversación y más interacción, en parte es porque en una decisión totalmente incomprensible, desde Twitter han decidido castigar a los usuarios más activos, a los que levantaron las redes sociales desde el principio, ¿no? Entonces, pues, desde cambiarte el timeline constantemente del para ti al otro y meterte bots y meterte recomendaciones, a cargarse las aplicaciones de terceros, que es algo que yo llevaba ya mucho tiempo con la aplicación oficial de Twitter, pero yo conozco muchos usuarios y amigos míos que les ha fastidiado bastante que se carguen la API, que se carguen las aplicaciones de terceros. Eso es lo que ha posibilitado que los usuarios más activos, o al menos los más tecnológicos, se hayan mudado a Mastodon. Entonces, en el momento en que tú, que eres una persona activa y que estás, digamos que, quemado de que tus publicaciones en Twitter las lea un 10% de tus seguidores y punto, porque el otro 90% ni te lee, en el momento en que entras en Mastodon, te encuentras con gente que es como tú, que tiene muchas ganas de hablar y que lo que escribes se lee porque no hay nada, no hay ninguna mano, no hay ningún algoritmo ahí que interfiera, pues en ese momento es cuando explotan las conversaciones y te das cuenta de que el nivel de interacciones es altísimo en comparación con Twitter, por la sencilla razón de que los que somos gente que habitualmente producimos más que consumir y que todo lo que producen los que sigues te llega. Solo por eso ya se fomenta la conversación. Sí. Entonces es algo que no entendo por qué se han enfrascado tanto en caparlo en Twitter, porque lo que han provocado es lo que han provocado, claro. Pues que que estemos donde estamos ahora. Lo de Twitter es incomprensible. Sí, es incomprensible. Es que, o sea, tú lo haces, o sea, lo intentas hacer peor y no te sale. O sea, yo te digo. Es una red cuyo fin o cuyo único fin debería ser que los usuarios hablaran los unos con los otros, y sin embargo pones todo tu empeño en que nadie te lea, en que es que no tiene sentido. La verdad es que yo no concibo qué es lo que ha pasado ahí. No, es que yo tampoco. Hay mucha gente que estamos como tú y como yo, que está como nosotros, que no sabemos qué pasa por aquí, ¿no? Voy a cerrar un poco la parte de preguntas por mi parte, lanzándoos una última cuestión, y es el futuro que le veis a Mastodon en los próximos años, algo que ya sé que es como sacar la bola de cristal, pero bueno, yo os lo voy a preguntar porque veo muchos escenarios en los que Mastodon puede desarrollar su potencial y a la vez atraer negocio, que es algo que todavía quizás es la parte que no, o sea, digamos que el dinero no ha entrado por aquí, ¿no? Al menos yo no lo veo. Para empresas y también para particulares, para creadores de contenido que quieran monetizar a través de Mastodon, ¿no? A lo mejor su futuro y su viabilidad
pasa por seguir un camino distinto al de las redes sociales convencionales, que puede ser, ¿no? Donde si no hay dinero de por medio, pues parece que están abocadas a la desaparición. Las redes sociales tradicionales necesitan grandísimas inyecciones de dinero, sobre todo por parte de empresas y anunciantes. Samuel, tú que llevas mucho tiempo escribiendo y analizando sector tecnológico, ¿cómo te imaginas el Mastodon, digamos, tampoco muy lejos, 1 o 2 años? Porque como esto avanza tan rápido, yo creo que entre este 2023 y 2024 vamos a ver cambios significativos, sobre todo por la llegada, que todavía están llegando miles y miles de usuarios. Entonces, ¿tú crees que cambiará por el éxodo de la gente de Twitter o se va a mantener como hasta ahora libre e independiente? Hombre, yo espero y deseo que se mantenga como hasta ahora, libre e independiente. Y de hecho, egoístamente, a mí me conviene que Mastodon mantenga esa fricción a la hora de darte de alta o de empezar a interactuar, porque eso seguramente dé paso a todo el que es como nosotros, por así decirlo, sin que son elitistas, sino gente que busca conversar, que busca compartir, que busca un buen rato de charla y que frene el paso a la toxicidad que se ha respirado en Twitter en los últimos años. Entonces, yo espero que Mastodon crezca en los próximos años. Desde luego no creo que se vaya a convertir en Twitter 2.0 a nivel de volumen de usuarios. Yo creo que Twitter le pasará como le ha pasado a Facebook, que sigue siendo gigante, pero da la sensación de que es un poco zombie. Y yo creo que Twitter mantendrá mucho volumen de usuarios y gente que les cambian el timeline del siguiendo al para ti y no se enteran porque realmente no le ponen mucho interés o porque lo que buscan es lo que les provee el algoritmo. Y Mastodon ocupará un lugar, pues seguramente será la segunda casa, que yo no creo que abandone Twitter a nivel personal, pero seguramente sea la segunda casa de un montón de usuarios que crean contenidos y seguramente allí estemos más sueltos y más cómodos para hablar. Y más desinhibidos. Yo no espero que... Sí, sobre todo más desinhibidos, sí. Pero yo no espero que Mastodon explote a nivel de conseguir 200 o 300 millones de usuarios, porque ya te digo, porque ahora mismo hay una fricción a la hora de elegir servidor, a la hora de darte de alta, a la hora de encontrar a quién seguir, que yo creo que hay muchos perfiles de usuarios que entran, ven que no les funciona y se van, y no creo que vuelvan. Entonces, será una segunda casa. Sí. Y Roberto, tú, desde tu perspectiva de administrador, ¿cómo ves, qué futuro le ves a Mastodon? Porque tú además estás más metido en el ajo con todo esto, o sea, que es que tú lo ves desde dentro, casi. Sí, vaya, yo puedo hablarte no solo desde mi perspectiva de administrador, sino desde la perspectiva de un usuario que lleva en Mastodon casi desde sus inicios, en 2017. Y me hace gracia que muchos de los que llegan estos días se llamen a sí mismos early adopters, cuando hay uno aquí que ya pintamos canas allí. Total. Durante todos estos años he podido contemplar cómo ha ido evolucionando la red, desde una red muy de nicho, donde los únicos que participábamos activamente éramos defensores del software libre o de la privacidad, hablando casi en exclusiva en inglés, a una red en la que te puedes ya encontrar gente hablando de cualquier tema que se te ocurra en cualquier idioma. De unas pocas decenas de servidores hemos pasado a miles y miles de servidores, algunos centrados en temáticas más populares como el anime, otros realmente específicos como servidores para hablar de ferrocarriles, que los hay. Y la verdad es que todo esto que ha pasado con Mastodon estos últimos meses, si bien no la va a convertir en la nueva red social mainstream, ni mucho menos, como Twitter tampoco va a desaparecer, de seguir ahí, sí que supone un punto de inflexión, porque ya Mastodon tiene el nivel crítico de usuarios para que empiece a ser útil para mucha más gente de la que antes usábamos la red. Y a partir de ahora pues entra en juego el efecto red, ¿no? Que poco a poco va haciendo crecer la red. No en los niveles que hemos visto estas últimas semanas, pero desde luego en niveles mucho más altos que en los años anteriores. Y yo creo además que en el futuro
No sé dónde estará Mastodon, pero creo que vamos a dejar de hablar de plataformas y vamos a hablar más de protocolos, ¿no? Y aquí me estoy refiriendo, por supuesto, al Fediverso. En el Fediverso hay redes que no son solo Mastodon. Hay otras redes como Pertube, que es la alternativa a YouTube. Hay otras redes como Pixelfed, que es la alternativa a Instagram. Y toda esta interconexión entre diferentes redes sociales es lo que le va a dar tracción al Fediverso. Y sobre todo, ahora que hemos visto cuáles son los problemas estructurales que tienen las redes centralizadas, ¿no? Que al final tú dices, bueno, sí, Twitter pues necesita una alternativa, ¿no? Y hay algunos que dicen Hive o Post o, no sé, una tercera red social centralizada que hay por ahí. Pero es que estructuralmente eso no resuelve ningún problema, porque al final puede venir un millonario cualquiera y decir, bueno, me quiero comprar Post o Hive o lo que sea y hacer los cambios que quiera y decepcionar aquí a todo el mundo que había puesto su confianza en crear aquí red en esta red social y demás. Y eso es algo que resuelven los protocolos, porque ya no depende de la plataforma, ya depende del protocolo de la red federada que no se puede comprar, no es algo que pueda comprarse. Así que en el futuro yo creo que vamos a dejar de hablar de redes sociales y vamos a hablar más de protocolos. Y ahí Mastodon va a dar mucho juego. Sí. Lo que dices es que, claro, Twitter, al ser una red centralizada, bueno, Facebook le pasa igual, o Instagram, o cualquier red centralizada, llega magnate de turno, bueno, en este caso es que ha sido casi de película, ¿no? O sea, me encapricho de esto, luego lo quiero comprar, luego resulta que no porque ya me he arrepentido, pero no me dejan no comprarlo, lo compro y ahora lo destrozo, ¿no? O sea, y ahora como un niño con un juguete que no sabe cómo funciona, empieza a darle patadas hasta que lo rompe. Y básicamente es lo que nos está pasando con Twitter. Claro, eso no puede pasar con Mastodon porque no está centralizado. Es decir, ¿qué podrían comprar? ¿Mastodon.social? Bueno, no lo sé si podrían comprar o no, pero desde luego Masto.es no, porque eso lo tienes tú y en ese sentido eso es libre, ¿no? Y por eso a mí me parece que, claro, sí que tiene mucho sentido, ya no solo que tenga sentido, sino que realmente tiene mucho valor en el mundo en el que estamos, donde todo está controlado por grandes corporaciones, donde cada vez es más difícil que una startup se mantenga independiente, sino que al final acaban siendo absorbidas por grandes empresas que las integran dentro de sus canales y flujos de trabajo para mejorar sus servicios y demás. Esto lo hemos visto cientos de veces, como una empresa brillante acaba absorbida por otra empresa mucho más grande, ¿no? El pez grande se come al chico. En el caso de Mastodon esto podría pasar, pero es muy, 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 muy complicado porque son muchísimos servidores, muchísimas instancias con muchísimos usuarios y todos sí interrelacionados, pero manteniendo cierta independencia, ¿no? Y en ese sentido a mí sí que me gusta mucho ese concepto porque parece que es como darle el poder al pueblo, ¿no? Y luego además darle el poder y darle la responsabilidad de cómo lo gestionas, porque luego también hay unas normas comunes que si te las saltas, pues me imagino que Mastodon como tal te saca, ¿no?, de la ecuación, me imagino, ¿no, Roberto? Pues sí, Mastodon tiene un Mastodon Server Covenant, que lo llaman, que son una serie de reglas mínimas que se supone que tienen que cumplir todos los servidores para ser un buen jugador, ¿no? Si tu servidor no cumple esa regla, lo que pasa es que el resto de servidores pues te saca de la red, porque ya hemos dicho antes que esto es una federación voluntaria y si no quiero, pues no federo contigo. Si veo que tu servidor a lo mejor promueve discursos de odio o teorías de la conspiración y todo ese rollo, no estoy obligado a escucharte. Claro. Me desconecto o te desconecto o me desconecto de ti y al final entre la desconexión de todos es el aislamiento de uno, ¿no? Sí, es la acción colectiva lo que logra desconectar
a un nodo de la red. Y alguno podría pensar, bueno, eso no funciona en la práctica, seguro. Bueno, pues en la práctica sí funciona. O por lo menos hasta ahora ha funcionado. Ha funcionado, sí. Sí, de hecho hace como un par de semanas o por ahí saltó una noticia de que había un servidor, no recuerdo de dónde, que se estaba llenando de extrema derecha y me parece que duró 2 días. A los 2 días le habían cortado el acceso a todas partes. O sea que funciona. Fantástico. Sí, vaya, aquí tuvimos el caso de la red social Gap, no sé si la conocéis. No. Que hace no sé, 3 o 4 años, empezó siendo un nodo de Mastodon, pero dio bola a discursos extremistas y demás, y el resto de la red acabó aislándola. Y lo que hicieron fue, bueno, como ya me han aislado, lo que vamos a hacer es lanzar nuestra propia red social basándose en Mastodon, pero basando su propia red social completamente aislada del resto de la red. O sea que efectivamente el aislamiento de nodos malévolos funciona. Genial. Llegados a este punto, tampoco quiero alargar mucho la sala. Los que habéis estado escuchando aquí pacientemente, si alguno de los que estáis os apetece lanzar alguna pregunta a Roberto o a Samuel, pues es el momento de hacerla, porque si no, yo en cuestión de unos minutos lo que haré será cerrar la sala y que quede grabada, eso sí, para el que no haya podido estar en directo, la pueda escuchar pues después, ¿no? Un poco en modo podcast, que es la ventaja que tiene también tanto Twitter como los podcasts, que nos permiten escuchar las cosas un poco a posteriori. Así que bueno, no sé si alguien tiene algo más que preguntarles. Yo de entrada ya os quiero ir dando las gracias tanto a Roberto como a Samuel por haber sacado un rato de vuestro tiempo, por haber ilustrado y haber disipado dudas, porque muchas veces el desconocimiento hace que la gente genere cierto rechazo incluso cuando no lo conocen. Que se puede dar el caso, ¿sabes? De gente que, bueno, pues eso, que no lo conoce bien, pero ya de entrada, pues como que tiene sus suspicacias respecto a nuevas redes sociales, ¿no? Tenemos por aquí a Frank, que querrá hacer una pregunta. Muy buenas, Frank. No sé si nos puedes oír ya. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería saber, eso supongo que Robert me podrá resolver la duda que tengo más fácilmente. Si hay posibilidad de cambiar me parece que se llamaba de servidor. Yo ahora estoy en uno, y si por cualquier cosa quisiese cambiar de servidor, ¿cómo se puede hacer? Si es que se puede hacer, claro. Pues en principio, bueno, te comento que con una cuenta en Mastodon puedes seguir interactuar con cualquier cuenta en cualquier otro servidor. Así que, a priori, cambiar de servidor no es una necesidad que necesites hacer a menudo. Pero si por cualquier razón quieres cambiar de servidor, efectivamente se puede cambiar de servidor. Tienes que abrir primero una cuenta en el nuevo servidor y luego iniciar un proceso de migración, que lo hemos comentado antes, que migrará como mínimo todos tus seguidores para que no se pierdan, todos tus seguidos para que tampoco tengas que ir siguiendo manualmente a uno por uno a todas las personas que seguías, pero lo único que sí se va a quedar en tu servidor anterior son las publicaciones, ¿vale? Las publicaciones se quedan en el servidor en el que estaban, no se van al servidor nuevo por limitaciones técnicas de Mastodon. Pero todo lo demás prácticamente es como si hubieses cambiado tu cuenta. Pero una pregunta que quiero hacer complementaria a lo que comenta Frank. ¿Lo que haces es generar una duplicidad o vacías una para llenar otra? Es decir, ¿vacías tus usuarios y seguidos o clonas tus usuarios y seguidos? No los vacías, los clonas más bien. Es decir, si tú luego dices, no me ha gustado la mudanza, ¿no? Quiero usar de nuevo mi cuenta anterior, pues puedes volverte a tu cuenta anterior sin problema. Vale, genial. Gracias, Fran. Tenemos también por aquí a Iván. Le he subido a Iván Linares por si quieres haceros una pregunta. Sí, muy buenas tardes. Bueno, en principio lo primero es saludaros a vosotros. Ha sido una buena charla, muy instructiva y tal. Y yo tenía una pregunta para Roberto, porque bueno, yo tengo mi propia instancia, manejo mi propio servidor y tal. Y claro, con un servidor tan amplio y tan lleno de gente como es Masto.es,
¿Cómo lo hace Roberto para moderar todo ese contenido de comentarios? ¿Cuál sería el comentario para ti que te ha costado tanto o que te ha costado mucho moderar? Bueno, para empezar, yo la verdad es que no leo todo lo que se publica en el servidor. Evidentemente, no está en mis capacidades humanas leerlo todo. Yo confío en que la gente que lea algo que va contra las normas lo reportará. Y yo ya veré ese reporte y actuaré sobre él. Y además, no estoy yo solo en el equipo de moderación. Tengo 5 moderadores contando conmigo. O sea que tengo ayuda, que no lo hago solo. Pero sí que es verdad que hay comentarios que son muy complicados de moderar y que el resto del equipo suele dejarme a mí en plan, bueno, cómete el marrón de moderar este comentario. Sí, lo malo para ti, ¿no? Para el jefe. ¿Y te imaginas tú echándote una mano la IA con este tipo de cosas? Es decir, que sea capaz de detectar, que puedas integrar la IA de tal forma que palabras clave las pueda filtrar en un momento dado para que te pueda sacar a ti una frase o un tut fuera de contexto y te permita moderar mejor? ¿O lo ves esto muy lejos? Yo lo que lo veo es peligroso. Lo veo peligroso porque una palabra que en un contexto puede resultar ofensiva, en otro contexto a lo mejor no lo es. Y que una IA entienda el contexto, hasta ahora no lo hemos visto. Vale. No, yo lo digo porque como ahora parece que le estamos sacando utilidades a la inteligencia artificial para todo, pues se me acaba de cruzar por la cabeza, ¿sabes? El hecho de que lo que dice Iván, ¿no? Es moderar es muy complejo y tener que, pues eso, que en un momento dado cortar o poner a alguien en su sitio, pues a lo mejor no es sencillo, dependiendo de la conversación, y a lo mejor en ese aspecto, a lo mejor la IA no está preparada ahora, pero yo sí que veo que a nivel de la generación de textos está muy madura. Yo cuando he probado ChatGPT me ha llevado la sorpresa de ver, bueno, como yo, todo el mundo, ¿no? Yo creo que esto es Vox Populi, que todo el mundo se ha sorprendido de la capacidad para hilar una conversación de una forma que parecía, no te voy a decir un humano, pero sí al menos ya no tenías esa sensación de estar hablando con un bot o con un robot, ¿no? que parece que te daba unas respuestas muy encorsetadas, ¿no? Parece que ChatGPT saca un poquito más de jugo a los textos, y de ahí que, no sé, quiero pensar en un futuro en el que para las instancias pequeñas o medianas, pues haya herramientas o funcionalidades que se puedan integrar con el funcionamiento del servidor o de la instancia de Mastodon para ayudarte a, yo qué sé, a detectar cosas que luego tú moderes. Es decir, que no lo modele la IA por ti, sino que en un momento dado te puede decir, cuidado con esto, cuidado con aquello, porque tú no puedes leerlo todo, lo que dices, pero a lo mejor la IA, no sé, que son cosas que se me cruzan por la cabeza, ni más ni menos. Esto que se ha comentado sobre la moderación, me parece que también es una de las claves a la hora de elegir servidor, porque no es lo mismo estar en un servidor gigantesco como puede ser, por ejemplo, Social, que ahí pueden confluir 90 idiomas y 200.000 personas, cada uno de su padre y de su madre, pero en dar con un servidor al que mudarte y saber bien qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite en ese servidor. Eso influye también mucho al ambiente que te encuentres a la hora de charlar. No es lo mismo llegar a un servidor que sea la selva que encontrarte otro que esté aseado, ¿no? Sí. Pues lo vamos a dejar por aquí porque ya llevamos casi una hora de sala. Muchísimas gracias tanto a Roberto como a Samuel, como a todos los que habéis subido a hacer vuestras preguntas, o los que habéis estado en la sala, y a los que podéis escuchar esto después, que se va a quedar grabado. Bueno, ya sabéis dónde podéis localizar, en los perfiles en Twitter tanto de Roberto como de Samuel. Seguro que podéis conectar con ellos para
que os respondan dudas y preguntas. Y por supuesto, los que estamos aquí tenemos un perfil muy, muy cuidado y muy chulo en Mastodon, en masto.es, que es una instancia que os recomendamos, yo al menos os recomiendo encarecidamente porque funciona como un tiro. La verdad es que la comunidad que está allí es muy sana, se respira un ambiente muy bueno, hay un nivel de interacción espectacular. Yo la verdad es que incluso he cogido el gusto a escribir y a comunicarme con gente en redes, cosa que Twitter, quizás por las dimensiones que tiene, también te cohíbe en cierta medida porque, bueno, también es una audiencia como más global y te da la sensación de que, bueno, quizás hay que medir un poco más lo que dices y cómo lo dices para no generar suspicacias. Y parece que cuando yo, al menos cuando escribo y cuando hago tweets, pongo tweets en Mastodon, tengo esa sensación, ¿no?, de estar como en el patio de casa, ¿sabes? O en el barrio, es como si estuvieras moviéndote por el barrio y hablando con la gente con la que te es más familiar y que las cosas no se van a calentar, ¿sabes? Es decir, que porque tú digas algo y a lo mejor alguien no lo entienda, no va a entrar al trapo, sino que tienes la sensación de que al ser una comunidad más pequeña, la gente te va a responder y, oye, si algo no he entendido de ti, explícamelo, pero no voy a entrar en confrontación, ¿no? Esa es mi sensación, al menos. No sé, sí, hay que darle, por mi parte, darle las gracias y la enhorabuena a Roberto, porque la instancia en masto.es es una instancia muy chula, se está muy cómodo, el ambiente de charla fenomenal y eso es difícil de conseguir, ¿eh? Enhorabuena. Sí. Gracias, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir. Voy a dejar un segundo la sala abierta por si acaso queréis seguir sus perfiles y nos vemos en la próxima. Pues así fue como acabamos la sala. La verdad es que estuvimos casi una hora de sala y de grabación. Y la verdad es que, bueno, yo os recomiendo que os metáis en masto.es, os registréis y ya veréis el ambiente que hay por allí. Está Roberto, está Samuel, estoy yo y hay muchísima gente conocida seguramente de Twitter y de otras redes sociales y vais a estar muy, muy a gusto por allí. Sin más, ya sabéis que el próximo viernes habrá un nuevo episodio disponible en todas las plataformas de podcast. Muchísimas gracias por haber descargado el episodio. Un cordial saludo.